Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Cuando nos quedamos en la caricatura del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ampliamente representado en el mundillo de la animación, nos perdemos la esencia de esta obra que inquieta, entretiene y nos hace pensar sobre los límites de la ciencia, que por supuesto tiene que estar respaldada por la ética. Desde el punto de vista del séptimo arte, la película que mejor refleja esta novela tal vez sea la de 1941, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por auténticas estrellas de Hollywood como Spencer Tracy, Ingrid Bergman o Lana Turner, entre otros. El caso es que Robert Louis Stevenson será recordado por la novela Secuestro y muy especialmente por El Señor de Ballantrae y La Isla del Tesoro, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla. ¿Quién no se acuerda de la canción de los piratas de La Isla del Tesoro? Ron, 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 la botella de ron. No obstante, tengo que decir que El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde tiene esa magia inquietante de estilo gótico y de enorme nivel propio de la novela del siglo XIX, de la novela decimonómica. Hay que decir que el autor va dosificando la información que se cuece a fuego lento, mientras con agilidad vamos conociendo detalles de la personalidad de sus protagonistas, personas reservadas que tienen un alto concepto de la amistad, aunque no sean especialmente expresivas. Hay que decir que vamos conociendo pequeños detalles de sus vidas. Esta novela atiende a todas las dimensiones del ser humano, desde las más mundanas, como por ejemplo el uso de la violencia, a otras mucho más interesantes y entrañables, como la relación del ser humano con la trascendencia, ofreciéndonos reflexiones bastante interesantes. Como dato curioso, Robert Louis Stevenson pensamos que se inspiró en un relato de Rudyard Kipling, con el que guarda cierta relación para crear esta obra. La obra del citado Kipling era La marca de la bestia, en la que encontramos muchos paralelismos inspiradores que desde luego huelen a que este autor pues se inspiró en el trabajo de Kipling para inventar esta historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Finalmente, los dos alicientes de esta conseguida novela sobre todo han sido también la traducción de Susana Carral y por supuesto las ilustraciones de Víctor Coyote, que aparecen en esta obra publicada por Reino de Cordelia. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, y en una semana marcada por el acuerdo de paz logrado por Donald Trump en el conflicto judeo-palestino, nosotros dejamos a un lado esta buena noticia para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando por la película La vida de Chuck, que está basada en un relato de Stephen King. También les ofreceremos nuestro comentario sobre la película española La deuda, de Daniel Guzmán, y no nos podemos olvidar de Un simple accidente, de Jafar Panahi. Por supuesto, en nuestra sección de críticas en un minuto, en esta ocasión les sorprendemos con una zarzuela, la del Manojo de Rosas. Y por supuesto, no pueden perderse la entrevista que tendremos con Francisco Javier Millán, que nos va a hablar de nada más y nada menos que George Lucas, autor de Indiana Jones y La Guerra de las Galaxias, por supuesto entre sus mejores trabajos como productor y director respectivamente.
La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque esta semana se estrena una película crítica con el integrismo islámico. Nos estamos refiriendo a Un simple accidente, una película premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que nos habla de la persecución sufrida a manos del régimen islamita por parte de muchas personas, ya que Jafar Panahi sufrió algunos momentos en la cárcel iraní, y por otra parte es un cineasta perseguido por este régimen. Para ello ha cogido testimonios de personas que estuvieron en esas cárceles, así como ha añadido el suyo propio, ya que cuenta una historia de un accidente que provoca que un hombre identifique al que pudo haber sido su torturador, con lo que la historia y el drama está garantizado. También este señor es crítico con el régimen de represión en Irán, combinando en esta ocasión el drama con el humor absurdo. Por otra parte, en sus declaraciones encontramos una bastante potente. Dice: con respecto al gobierno de la República Islámica, han intentado imponer una cultura del duelo con sus ceremonias religiosas y la prohibición de festividades, pero no han conseguido robarnos nuestra alegría y sentido del humor. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Otro título interesante de esta semana es sin duda Caza de brujas, la nueva entrega de Luca Guadagnino, que hay que decir que le pone el cascabel al gato a temas muy complicados en una película valiente hasta cierto punto, ya que es crítica con la cultura de la cancelación y de las políticas de género. Para ello ha contado con dos auténticas estrellas de Hollywood, la veterana ya Julia Roberts, la mujer de La sonrisa de Mona Lisa y de Pretty Woman, que en esta ocasión viene acompañada de un actorazo joven como es Andrew Garfield, que siempre que hace un personaje lo borda. Dice este director en declaraciones a Fotogramas que lo que más le interesa de la historia en Caza de brujas es el surgimiento de la duda y cómo esa sospecha hace estallar las relaciones de poder entre los diferentes personajes. Todos los personajes aspiran a algo que los demás rechazan o boicotean, y todos quieren alguna cosa que tiene otro personaje, pero que no está dispuesto a compartir. Es una película que de alguna manera el director la compara con el feudalismo. Por otra parte, Julia Roberts habla así de su labor en esta historia. Dice: un aula es como un escenario y la del profesor es la más noble de las tareas, más allá de los cometidos domésticos, entre comillas. Y también lo que nos ha llamado la atención de esta historia es sobre todo su argumento y una crítica que hemos encontrado en la página web de Cine 21. El argumento es el siguiente. Una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una alumna estrella lanza una acusación contra uno de sus colegas y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz. Hemos encontrado una crítica, como decíamos, en la página web de Cine 21 que es bastante potente. Dice: se trata de una película que ha escocido en determinado público que se autodefine como progresista. Ellos sabrán por qué, yo no. Aún más porque la dirige una vaca sagrada del cine moderno, así como lo dice el crítico de cine, el italiano Luca Guadagnino, responsable de títulos como Rivales o Care, por lo que no vieron venir este film, un inesperado bofetón a lo que se han convertido las universidades estadounidenses de la LVY League, y que está tratando de revertir la administración del presidente Donald Trump con la actitud resignada de algunas, sobre todo por la pasta y la respuesta combativa de otras como la de Harvard. En efecto, el film pinta la atmósfera algo tóxica que domina en algunas universidades, que socapa de promover la diversidad y el multiculturalismo y de proteger a las minorías, que ha generado una cultura de la sospecha permanente, de investigaciones académicas de interés dudoso y engordado a una generación de cristal, entre comillas, que ve amenazas y ofensas por doquier, poco preparada para la vida real y que ha convertido nimiedades en grandes problemas por las que no deja de organizar protestas sin fin. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Qué alegría nos da cada vez que se estrena una película basada en una novela de Stephen King, un escritor que nos ofrece historias maravillosas de terror como It, sobre todo la adaptación cinematográfica que pudimos ver hace pocos años, Carrie o La Milla Verde, pero que también es capaz de contar relatos súper interesantes como el drama carcelario Cadena Perpetua y la película Cuenta conmigo, dos magníficas adaptaciones del mundo de Stephen King que no tienen que ver con el terror. También, por ejemplo, recordamos la célebre Misery. Para ello, el director Mike Flanagan ha contado con nada más y nada menos que Karen Gillian, Chiwetel Ejiofor y sobre todo Mark Hamill, una estrella recordada por La Guerra de las Galaxias. Hay que decir que es una adaptación de uno de los cuentos de Stephen King titulado La sangre manda, y es que los relatos cortos de Stephen King también están muy bien. Yo tengo un recopilatorio en el que puedo decir solo una cosa: chapó por Stephen King por lo bien que escribe. Y eso que a mí no me gusta el género terror, el género fantástico especialmente. En esta película nos encontramos momentos también muy luminosos, como el baile de Annalisa Basso y Tom Hiddleston, que está realmente bien. Tenemos las declaraciones de su director a fotogramas que son bastante curiosas. Recuerdo que leí este cuento en la primavera de 2020 cuando parecía que el mundo se acababa. Era el principio de la pandemia y bueno, todo lo que veía a través de mi ventana se parecía demasiado a lo que pasaba en la trama. Puedes imaginarte el nivel de ansiedad y angustia que me despertó. Me sorprendí un día llorando al llegar al final, pero no de miedo o desesperación, sino de alegría y esperanza, poseído por un abrumador e inquebrantable optimismo. Por fin llega el nuevo trabajo de Daniel Guzmán, el director que amaba el boxeo. Hay que decir que la película La Deuda es la tercera entrega de Daniel Guzmán, que nos presentó esta película en el Festival de Cine de Málaga, un director que ofrece un cine social no especialmente ideológico, con lo que podemos decir que el cine de cuota española es menos cuota que nunca en este caso. Hay que decir que este señor se pasó varios meses buscando a la persona ideal para el protagonista, pues quería contar la historia de Lucas, interpretado por él mismo, y de Antonia, que conviven en un piso de Madrid cuando se enteran de que su piso pues tiene que ser destruido porque va a ser adquirido por un importante fondo de inversión. Este señor pues valora muy positivamente a la tercera edad y por eso ha querido hacer esta bonita historia. Dice: al ser la persona que soy, más ecuánime, con más sentido común y sensatez, no quiero juzgar a las personas que tienen que desprenderse, suena duro de esta palabra, de sus mayores. Pero nos estamos perdiendo a una parte de esa generación. Hay otros países de Asia o Latinoamérica que no conciben que sus ancianos se vayan a residencias. Solo por esta reflexión yo creo que merece la pena ver esta película. Además, este hombre mostró su sensibilidad ante la muerte, el fallecimiento de la gran actriz Verónica Echegui, una actriz tan joven que no pudo participar en esta película. Por otra parte, este señor ha trabajado mucho y es de los que les cuesta muchísimo lograr una buena inversión, una producción por parte de alguna empresa para que lleve a cabo su película, no como otros directores que aquí en España lo tienen más fácil. Le preguntan, ante la pregunta de si merece la pena en fotogramas, este señor dice: no, hacer este tipo de cine ya no tiene sentido, dedicas 4 años de tu vida para que luego esté en cartelera una semana y no recuperes nada de lo que has invertido. A mí no me compensa y me hago muchas preguntas. ¿Por qué me arruino? ¿Por qué pierdo relaciones? ¿Por qué dejo de vivir durante ese tiempo? Yo he invertido 17 años de mi vida en hacer 3 películas. Cuando pasa el tiempo me recupero, se me olvida lo mal que lo he pasado y se me mete otra historia en la cabeza.
@cinelibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @cinelibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Una de las figuras históricas de la antigüedad que ha sido llevada a la gran pantalla con toda seguridad en mayor número de ocasiones ha sido la de Jesucristo. Estoy convencido de que recordamos algunos de sus títulos más icónicos como Rey de Reyes de Nicolas Rey, Las inolvidables Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli y La Pasión de Mel Gibson, o la exitosa serie The Chosen. Incluso el mundo de la animación nos ha acercado a la figura de Jesús narrada en los evangelios de forma acertada en El hombre que hacía milagros. También la encontramos en la cinta en cuestión, Jesús, luz del mundo. Esta producción ha sido capitaneada por el tándem formado por John Schafer y Tom Bancroft, con apellidos muy cinematográficos vinculados a películas de Disney. Esta historia gira en torno a Juan, un chaval que pide ayuda para poder pagar los impuestos romanos mientras que Jesús sale a su encuentro. Junto a Santiago y Pedro vivirá una historia que cambiará su vida para siempre. El nivel de animación en 2 dimensiones es ligeramente inferior al nivel de alta calidad de grandes estudios, pero se encuentra compensado por su dinamismo y por un ágil y profundo guión, así como por un diseño de personajes que se percibe que está muy bien pensado, como si tuvieran personalidad propia, mostrando, por ejemplo, al Señor como un ser humano cercano y asequible, dispuesto a escuchar con una mirada enternecedora y cómplice, entre comillas, claro, capaz de llorar, por ejemplo, por la muerte de San Juan Bautista. El Hijo de Dios comprende y se conmueve por la fragilidad del ser humano. Quizá el personaje menos favorecido y ligeramente ninguneado sea el de la Virgen María, pues se hubiera merecido alguna escena de mayor brillo. La cinta bebe de producciones anteriores sin ser un refrito, como El hombre que hacía milagros, los flashbacks de La Pasión de Mel Gibson y por supuesto la serie de Chosen, lo que nos permite ver y sentir a un Dios ingenioso, con sentido del humor y cercano a las necesidades del ser humano, donde los realizadores sacan a la palestra los milagros más prodigiosos para captar la atención de los peques de la casa cuando se aunan 2 de ellos, el de Jesús caminando por las aguas y cuando logra calmar la tempestad, mientras que algunos pasajes bíblicos se pasan de manera más rápida y sugerente, como ese prodigio de 15 segundos de los panes y los peces, u otro destinado más bien para los adultos en la que se observa esa conversión de Nicodemo o la expulsión de los 7 demonios de María Magdalena, aunque este último se desarrolla posteriormente. Dios aparece como un ser que en su pasión muestra su camino de paz y perdón sin rencor para dar la vida por los demás. La transformación del centurión es otro de los grandes logros del largometraje. El arranque es ciertamente original, contando una historia de Juan el apóstol, muy pequeñito, y su familia, que atrapa y hipnotiza al espectador en una película con un enfoque distinto, siendo fiel a los textos bíblicos, al captar la atención y entusiasmar al espectador, manteniendo el misterio con el que sorprender a los niños, pues el Señor no aparece hasta pasados unos minutos. Esta idea nos permite conocer el drama de Juan contado con simpatía, por el sometimiento romano y por una religión que les coartaba la libertad al ser demasiado estricta. La resurrección es un signo de esperanza para transmitir una gran tranquilidad interior. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa.
Por fin llegó unos años más tarde a Málaga una de las zarzuelas más famosas de Pablo Sorozábal, que junto a los libretistas Anselmo Cuadrado y Pablo Ramos de Castro supieron captar la atención del público, ofreciéndonos una zarzuela hasta cierto punto peculiar, pues consta de 2 actos donde podemos decir que predomina el teatro por encima de la ópera, sobre todo en el primer acto, mientras que en el segundo sacaron la artillería pesada, ofreciendo números famosísimos como la romanza madrileña bonita y la divertidísima La Farruca. La obra en cuestión pudo disfrutarse en el Teatro Cervantes de Málaga gracias al buen hacer y simpatía del Teatro Lírico Andaluz, que se despidió agradeciendo la acogida y la ovación malagueña, pidiendo un Viva España coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Pilar y el Día de la Hispanidad. La del Manojo de Rosas es la típica historia de triángulo amoroso tan propio de la ópera y de nuestra querida zarzuela, de una mujer que se debate entre el amor a un chico de barrio que estudia en secreto, que responde al nombre de Joaquín, y un piloto que le garantizaría el futuro forever, es decir, para siempre. Una historia en la que sobre todo se percibe la nobleza del protagonista y su dificultad para declararse al amor de su vida, y cómo las mujeres de la época se hacían respetar en un sentido positivo. Los números musicales son muy atractivos. La Farruca es divertido, no, divertidísimo, en la que la pareja cómica, ella una bella mujer de barrio y él un mecánico un poco torpe que hace las delicias del público mientras canta una canción gitana utilizando el diccionario Calé. La romanza madrileña bonita es otra de las joyas de nuestro género chico, y yo añadiría la gran actuación de los protagonistas en una de las canciones finales en la que vemos que los protagonistas no se atreven a declararse, que yo creo que es de las mejores escenas de este grupo teatral, del Teatro Lírico Andaluz. Por otra parte, en su parte humorística, hay que decir que el guión es especialmente ingenioso. Está muy trabajado para el lucimiento del camarero madrileño, un madrileño castizo haciendo de enterao, y desde luego te saca la sonrisa por el doble sentido, la metáfora, los equívocos y el juego de palabras, que es impresionante. El trabajo del actor para estudiárselo ha tenido que ser bastante arduo. Se percibe que este equipo de teatro, este grupo teatral, introduce algunas morcillas que actualizan la obra sin trastocar su esencia. También notamos que Pablo Sorozábal supo incluir a algunos números musicales propios del Music Hall de Estados Unidos, que la convierten en una zarzuela maravillosa, que es una pequeña joya made in Spain. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana guarda un parecido extraordinario con Indiana Jones. Cuando se enfada en su casa aparece Darth Vader y dicen que posee la bondadosa fuerza de Luke Skywalker, pero en realidad va al gimnasio 3 veces por semana. No tiene trastorno de personalidad lucasiana, sino que es el autor de Galaxia Lucas Más allá de la fuerza, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo del gimnasio, no sé dónde has sacado estos datos, pero no suelo pasarme yo por esos lugares mucho. Sí. Bueno, nuestro invitado responde al nombre de Francisco Javier Millán y claro, como decíamos, es el autor de Galaxia Lucas, y nos ha llamado la atención sobre todo la portada, que es una auténtica maravilla, que refleja la esencia de todo su trabajo. ¿Por qué has considerado hablar de este querido director de cine? Pues mira, el libro dedicado a Galaxia Lucas es una consecuencia directa de mi anterior libro. El anterior libro fue Generación Goonies. Fue un libro que lancé en el año 2015, ya hace 10 años, y luego 2 años después lanzamos este Galaxia Lucas que ahora se lanza la segunda edición, ¿no? Por eso este regreso, ¿no?, a este universo. Y la razón es esa, una consecuencia directa, porque muchos lectores e incluso muchos programas de radio o podcast
como es tu caso, me preguntaban que por qué en un libro titulado Generación Goonies, ¿no?, que habla sobre la filmografía de Steven Spielberg, tanto como productor como director, sobre todo en los años 80, cómo no mencionaba yo allí a Indiana Jones, ¿no? Y yo lo dejaba siempre bien claro, ¿no?, que Indiana Jones no es una propiedad de Spielberg ni de Amblin Entertainment, sino una propiedad de Lucasfilm. Entonces fue en ese momento cuando dije, no, yo tengo que contar esto, ¿no? Tengo que escribir un libro hermano de Generación Goonies que venga a explicar todos los trabajos de Lucasfilm desde los orígenes de la productora de George Lucas, allá por principios de la década de los 70, hasta prácticamente la actualidad. La actualidad del 2017 ya ha sido más que superada, y en esta nueva edición pues ya llegamos hasta lo último de lo último, hasta Skeleton Crew, y que fue la última serie de acción real que estrenó Disney Plus, Lucasfilm, a finales del año pasado. Bueno, sabemos que la relación entre Steven Spielberg y George Lucas fue bastante buena, pues sobre todo para conseguir lo que han conseguido con Indiana Jones. Además, creo recordar que eran dos admiradores de Akira Kurosawa. ¿Cómo fue esa relación entre ambos? Pues mira, comenzó de una manera fruto de la admiración mutua, ¿no? Pero sobre todo la admiración de Spielberg hacia Lucas. Lucas había dirigido el cortometraje THX 1138, tiene un título mucho más largo, ¿no? Pero lo voy a reducir, THX 1138, déjalo así, el cortometraje que luego daría lugar, ¿no?, a la película que le produciría Francis Ford Coppola. Y Spielberg en algunas entrevistas manifiesta que acudió a un festival de cine realizado por gente joven, por estudiantes, y vio este cortometraje. Allí fue donde se encontró por primera vez con George Lucas, y él dijo, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer cortometrajes y películas como los de este joven realizador, ¿no? Como lo que ha hecho George. Y luego vendría más tarde su encuentro con Indiana Jones, ¿no? Y esas vacaciones en Hawái que se han mitificado mucho, ¿no? Spielberg estaba descansando en Hawái después del duro rodaje que supuso Encuentros en la tercera fase, y Lucas estaba esperando, y coincidieron de vacaciones, el resultado económico de Star Wars, ¿no? Y fue en esos momentos de vacaciones cuando Spielberg le confiesa a su amigo Lucas que quiere realizar una película de James Bond. En esos tiempos las películas estaban protagonizadas por Roger Moore, ¿no? Sí. Y Cuby Broccoli, se negó en redondo a producir una película donde Spielberg fuera el director, ¿no?, de James Bond. Entonces Lucas le dijo, tranquilo, que tengo algo mejor, ¿no? Tengo algo mejor para ti que te va a gustar mucho más. Y ahí empezó una parte importantísima de la historia del cine de la década de los 80, sobre todo. Sí. Haciendo un pequeño paréntesis, ahora seguimos un poquito más con Indiana Jones. Yo tengo la impresión de que George Lucas ha hecho 2 o 3 cosillas muy importantes, la ha rentabilizado muchísimo, pero luego tampoco ha sabido hacer algo distinto, ¿no? No sé qué impresión tienes tú. A lo mejor esa es una falsa impresión que yo tengo. No, es una impresión completamente correcta. De hecho, no sé si sabrás que Francis Ford Coppola, gran amigo de él, como te decía, productor de THX 1138, y sobre todo en esos primeros años, ¿no?, donde ambos colaboraron en American Zoetrope, llegó a confesar, pasadas las décadas, ya sabes que la filmografía de Coppola ha estado llena de grandes fracasos financieros, ¿no? Es algo que asocio también yo a Coppola, que tiene el guión magnífico de Patton, tiene El Padrino, que es una obra maestra, y la primera parte de Apocalipsis Now. El resto no me gusta en general mucho. A lo mejor puede haber un pequeño detalle que sí, bueno, son películas entretenidas, pero ya está.
poco más. Claro, sí, bueno, el Drácula de los 90 también podría entrar dentro de ese lote de películas rentables y magníficas, ¿no? En muchos aspectos, pero luego es un hombre que se ha metido a dirigir cosas que han sido muy arriesgadas, ¿no? Por ejemplo, Corazonada, ¿no? O la última película que fue un auténtico desastre económico. Dentro, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que Coppola ha sido el típico director que arriesga. Y por otro lado, Lucas no. Aunque Lucas sí que arriesgó mucho al principio de su carrera, pero luego se acomodó en las franquicias que creó, ¿no? Star Wars por un lado, Indiana Jones por otro. Entonces, cuando una película no le funcionaba bien, ya enseguida apelaba a las franquicias y sacaba un nuevo título de Indiana Jones o una nueva trilogía de Star Wars. Entonces Coppola llegó a decir en algunas entrevistas que lamentaba que Lucas, fíjate qué punto de vista tan curioso, ¿no? Que lamentaba que su amigo hubiera tenido tanto éxito o un éxito desmedido, ¿vale? Para que me entiendas, porque una cosa es tener éxito y otra cosa es tener el éxito de Lucas, ¿no? Que fue un pelotazo brutal. Entonces, claro, ese éxito provoca que el productor, o el cineasta, mejor dicho, se acomode, se convierta más en un empresario, no tanto en un cineasta, y esto haya hecho que nos hayamos perdido, pues, como decía Coppola, unas 10 o 12 películas de Lucas que probablemente hubieran sido, alguna de ellas habría acertado, es decir, alguna de ellas hubieran sido interesantes, pero claro, Indiana Jones estuvo durante un par de décadas desarrollando la saga y luego la serie de televisión, y con Star Wars ya ni te cuento, ¿no? Porque desde el 77, luego la trilogía de finales de los 90 y los primeros 2000, o sea, este tipo de franquicias absorben por completo a este hombre. Entonces, claro, nos perdemos ese otro Lucas que quizás hubiera sido más arriesgado y algo nos hubiera traído de interés, sin duda. Tú sabes lo que yo creo, que lo pasó tan mal en la primera de Star Wars, que dijo, mira, yo el estrés no me trae nada sano, como algunas veces hacemos los demás, las personas normales decimos, mira, hay cosas que podemos hacer y las queremos hacer bien, si nos sobrecargamos lo acaba pagando nuestra salud, y diría, pues mira, vamos a lo seguro, que está funcionando súper bien, que va como un tiro, ¿para qué me voy a arriesgar a nada más? Exacto, además con Lucas empatizo mucho porque yo también provengo del mundo de la producción, a ver, no a la escala de Lucas, ¿vale? Pero una escala menor aquí en España, y te aseguro que el estrés de los rodajes, de la preparación, del tema de la subvención, de la financiación, al final, ojo, te pasa factura, ¿eh? A mí me la pasó. Y llega un momento en el que dices, o freno o qué pasa, ¿no? Entonces, a Lucas le pasó, hay un cómic que salió hace un par de años, llamado La Guerra de Lucas, que es maravilloso, no sé si lo has leído, y ahí se ve como tuvo un amago de ataque al corazón, o sea que casi prácticamente lo perdemos, ¿no? Porque el estrés y el cansancio derivado del rodaje, sobre todo en Túnez, fue terrible para él, un hombre que además siempre ha tenido una salud un poco inestable, ¿no? Y bueno, pues el estrés pues le vino encima cuando vio que la película que él había soñado sobre el guión pues era muy diferente a la que estaba rodando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ese tipo de sensaciones que uno tiene cuando está rodando a veces pueden ser sensaciones un tanto anómalas, porque luego vienen otros trabajos, ¿no? Dentro de la producción cinematográfica, como es la edición, en el caso de Lucas los efectos especiales, la música, que hacen que al final las naves se terminen salvando, ¿no? Del desastre, ¿no? Que aparentemente él veía, ¿no? En ese rodaje, que ojo, rodar con 40 grados a la sombra en Túnez, con un equipo que no creía nada en este proyecto, que no entendían de qué iba aquello, que el único que más o menos se lo tomaba en serio era Alec Guinness y el resto se lo tomaban a guasa. Pues hay que estar allí, hay que ponerse en su piel, y bueno, desde el 77 hasta el 99 no volvió a dirigir ni una sola película, solamente produjo para otros. Sí, bueno, curiosamente, ya que has dicho Alec Guinness,
Alec Guinness creo que recordar que participó en El puente sobre el río Kwai, y no sé si ese sería el que le ayudó con el merchandising, porque curiosamente Comansi, en la juguetera española, los primeros productos de merchandising que creó fueron los relacionados con el puente sobre el río Kwai. Qué interesante. El tema del merchandising de Star Wars está vinculado sobre todo con Kenner. Se rodó antes que... Por eso te digo que se rodó antes de que Star Wars. Sí, El puente sobre el río Kwai es anterior a Star Wars, efectivamente, película de David Lean. Y bueno, Alec Guinness ya era el mejor actor de toda esa troupe que había en ese primer Star Wars, ¿no? Porque Harrison Ford era muy jovencito, apenas se le conocía, Carrie Fisher tampoco, Mark Hamill tampoco, bueno, que no se nos olvide, Peter Cushing, que también estaba ahí. O sea, digamos que los dos grandes actores de Star Wars de la primera peli eran Peter Cushing y Alec Guinness, unos hombres con unas filmografías a sus espaldas increíbles, ¿no? Peter Cushing con la Hammer y Alec Guinness con películas como la que has mencionado o Un cadáver a los postres. O sea, digamos que tenían una filmografía que vamos, para quitarse el sombrero, ¿no? De los grandes, ¿no? de la escena británica, y gracias a ellos, ¿no? que se lo tomaron muy en serio, ¿no? Se tomaron muy en serio este trabajo, aquello pudo salir adelante, ¿no? Porque incluso Alec Guinness decía que cuando leía los diálogos, cuando los tenía que transmitir delante de la cámara, los diálogos relacionados con la fuerza, los Jedi, etcétera, pues aquello se lo tomó con la mayor seriedad posible para hacerlo creíble, porque hay que tener en cuenta que en el 76, que es cuando se rueda esta peli, nadie sabía qué era esto de la fuerza ni de los Jedi, o sea, nadie tenía ni idea. Es decir, el primero que ve todo esto puesto negro sobre blanco fue Alec Guinness, y gracias a su hierática interpretación llena de sabiduría, pues gracias a eso, pues la mitología de la fuerza y los Jedi tuvo ese primer escalón, ¿no? Ese primer peldaño necesario para construir el mito que luego se convirtió, ¿no? Otro de los méritos de George Lucas es traducir a un lenguaje sencillo Dune, porque yo me empecé a leer las novelas de Dune, me parece que tienen cierto interés, pero son unas tramas muy lentas, y yo creo que lo supo simplificar para sacar la historia de Star Wars, porque yo creo que Dune tiene mucho que ver, pero también creo recordar que hace referencia a otro libro que también tiene algo que ver con la historia de Star Wars. Sí, bueno, aparte de el libro que luego te mencionaré, Star Wars tiene mucho de Flash Gordon. Hay que tener en cuenta que si me atrevo a decir, por un lado tendrías los elementos un poco canónicos de Frank Herbert, de Dune, como bien mencionas, pero por otro lado tenemos toda la parte pulp, toda la parte dedicada a las aventuras, a todo lo que es las princesas, los imperios, ¿no? Todo el mundo tiene en la mente aquella película de Flash Gordon con la música de Queen, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, pues, sí. Y además también hay está basada en los cómics de Alex Raymond, que era uno de los mejores dibujantes de cómics de los años 30, 40. Exacto. O así. Lucas no es no apela tanto a los cómics, sino que apela más a los seriales, que él terminaría viendo con toda probabilidad en los cines y luego también en la televisión, ¿no? Y claro, hay mucho de Flash Gordon. Lo que pasa es que, claro, si mezclas Dune con Flash Gordon, pues te sale Star Wars, ¿no? Te sale esa mitología nueva. Y el libro que mencionabas es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, que es un libro vital para sobre todo, yo que también he dado clases de guión, es un libro que se recomienda mucho porque te habla del viaje iniciático, del viaje del héroe, ¿no? Que se dice. Y bueno, si te fijas en la mayor parte de las películas, sobre todo donde vemos a un chico joven que de repente es anónimo, pero de repente está llamado a vivir una gran aventura, todas estas películas se basan un poco en este héroe de las mil caras, ¿no? De Campbell.
pilla, por ejemplo, a Frodo. Frodo, pues el hobbit que vive en su pueblo y tranquilo, y de repente viene un mago que encima le explica el tema de un artefacto mágico, que es un anillo, y ambos vivirán una gran aventura y que desarrollarán su personalidad y les cambiará para siempre, ¿no? Con el tema de Star Wars es igual. Mark Hamill, Luke Skywalker, es un granjero que vive ahí perdido en las dunas de Tatooine, y de repente descubre también a un hechicero, a un mago, ¿no? Que es Alec Guinness, ¿no? Que además la fachada que exhibe Alec Guinness en esa primera película es muy propia de un hechicero tipo Merlín, ¿no? Con la capucha, además el típico hechicero que vive aislado, que vive en una cueva. Esto también está muy vinculado con el círculo artúrico, Arturo, Merlín. En este caso no tenemos a Excalibur, pero tenemos las espadas de luz. Todos estos elementos, toda esta estructura, Joseph Campbell, no es que hablara de sables de luz, ¿vale? Pero toda esta estructura ya Joseph Campbell la estableció. Y desde luego Lucas diseccionó muy bien esta obra y se la llevó a su propio terreno. Bueno, ahora si te parece vamos al lado humano de George Lucas, que tuvo un detalle muy bueno con Warwick Davis, ¿no es verdad? Sí, la verdad es que es un hombre, y esto es algo que se ha ido repitiendo con el paso del tiempo, porque Kathleen Kennedy en Lucasfilm también da oportunidad a actores que han trabajado en otras franquicias de la productora y les vuelve a llamar, ¿no? Para que participen en otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Matt Mikkelsen, ¿no? Que sale en Rogue One, y también lo tenemos en Indiana Jones y el Dial del Destino. Y con el caso de Warwick Davis, es muy curioso. Warwick Davis era un niño muy jovencito que acude al casting del Retorno del Jedi y consigue el sueño de cualquier niño, ¿no? Que es estar en una película de Star Wars y además interpretando al personaje de Wicket. Entonces, durante el proceso de rodaje de El Retorno del Jedi y también de los dos telefilms que vinieron después de los Ewoks, Caravana de Valor y La Batalla por el Planeta de Endor, me acuerdo. The Battle for Endor, Lucas pues, tuvo encuentros con él y tal, y empezó a decirle que tenía preparado un guión que estaba un poco pensado alrededor de la figura de él, ¿no? De Warwick Davis. Un actor que, como bien sabéis, de baja estatura, que encima además ha trabajado mucho en la defensa de los actores que tienen esta condición en Hollywood y incluso les ayuda a través de una agencia. O sea, es un hombre muy voluntarioso en este aspecto. Y en el tema del rodaje, como te decía, de Retorno del Jedi, ya le explicó Lucas que tenía en mente una historia de magos, de dragones, de hechiceras, y esa historia era Willow, ¿no? La historia de Willow también se las trae, ¿no? Porque Lucas también tenía en mente, como muchos otros, como por ejemplo John Boorman, quisieron ya acercarse a la obra de Tolkien, al Señor de los Anillos, pero no lograron por diferentes razones ni conseguir los derechos ni conseguir el dinero suficiente para poder abordar la trilogía. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Lucas pues dijo, pues ya que no consigo los derechos de la obra de Tolkien, pues me invento yo mi propia película a lo Tolkien. Y vaya si lo hace, porque copia muchos de los elementos que están presentes ya en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. Este fue el gran regalo que le dio a Warwick Davis, película que luego nosotros la hemos mitificado mucho. En España funcionó muy bien, pero en Estados Unidos no funcionó tanto, y es una lástima porque podría haber creado una franquicia nueva, pero se quedó ahí un poco en puertas de ser algo más grande, ¿no? Pero bueno, es una película que evidentemente le tenemos muchísimo cariño los que somos de esa generación. Sí, bueno, los de la generación de estos últimos años, desde luego, pudieron comprender la esencia de la Guerra de la Galaxia gracias al Mandaloriano. ¿Cuál fue para ti el secreto de esta serie Disney / Lucasfilm? Sí, bueno, el secreto es Dave Filoni al final, ¿no? Porque Dave Filoni, que es un productor vinculado con el mundo de la animación, ten en cuenta que este hombre
fue el encargado de poner en imagen animada la serie de Clone Wars. No la serie de Tartakovsky, de Cartoon Network, sino la serie de animación digital, ¿vale? Sí. Para que la ubiquéis. Entonces Dave Filoni se convirtió en un hombre con una sabiduría especial dentro del universo de Star Wars. Es decir, es un hombre que controla mucho ese universo. Y no solamente eso, sino que además lo ha expandido con nuevos personajes, nuevas situaciones, etcétera. Y expandió mucho en ese territorio que no se nos había contado entre el episodio 2 y el episodio 3. Entonces Dave Filoni, cuando Lucasfilm sobre todo necesitan desde Disney Plus contenido audiovisual para su nueva plataforma, Dave Filoni y Jon Favreau reciben el encargo de realizar la primera serie de imagen real de Star Wars. La serie se convierte en un éxito inmediato, en una época en la cual todavía era 2019, creo, 2019-2020, en una época donde no todos teníamos Disney Plus. De hecho todavía no había llegado a España, le faltaban unos meses para que llegara. Sí, además justo antes también tiene la particularidad, perdona que te interrumpa, sí, de que todavía no estaba influencia por el golpe fuerte ese que llegó de la cultura woke, que sí, bloqueaba un poco la historia, los guiones, y metía un poco más de ideología, restando fuerza a la historia. Sí, efectivamente, has dado en el clavo. Es una serie como más independiente de todo este universo, aunque luego sí que es verdad que en la segunda y tercera temporada ya se vio algún elemento de esto, ¿no? Sí. De hecho, la anulación, ¿no? Lo que le hicieron a la actriz Gina Carano va un poco por esa línea, pero bueno, no vamos a entrar en polémicas ni en detalles. No. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Dave Filoni, Filoni acierta porque se da cuenta lo que ha funcionado siempre en Star Wars, ¿no? Y es un poco ese espíritu de película de aventuras y película de frontera, de western también, ¿no? Entonces, The Mandalorian es una especie de spaghetti western ambientado en Star Wars. Lo único pues que es un ambiente espacial, ¿no? Estamos viendo un personaje que es el interpretado por Pedro Pascal, que es un cazarrecompensas, que en algunos aspectos se parece a lo que hizo Clint Eastwood en la famosa trilogía del dólar de Sergio Leone. Y a esto le añaden pues a ese personaje que todo el mundo adora, como es Baby Yoda, conocido vulgarmente, aunque ya sabemos que tiene el nombre de Grogu, ¿no? El nombre que se revela luego en la segunda temporada. El éxito de la serie también se debe a eso, a la utilización de efectos prácticos. Grogu es una marioneta, aunque hay veces que se utiliza imagen digital porque es casi obligatorio, ¿no? Cuando da alguna voltereta o alguna cosa así más arriesgada, pero la mayor parte de las veces es una marioneta de la misma manera que lo fue Yoda en el Imperio Contraataca, ¿no? Dave Filoni además comentó que querían preservar el espíritu que había logrado Frank Oz, marionetista famoso de la compañía de Jim Henson, que fue el que estaba debajo de Yoda y el que le puso la voz. Querían preservar esa misma magia. Si te fijas, en el Imperio Contraataca, Mark Hamill está muy metido en su papel y está hablando con una marioneta todo el rato en Dagobah y consigue una interpretación genial. Y gracias a qué lo consigue, pues lo consigue precisamente a que la marioneta estaba muy bien hecha, o sea, estaba muy bien lograda a nivel de expresión, a nivel de movimientos. Luego la propia interpretación de Frank Oz, que también interpretaba en directo al personaje, hacía que Mark Hamill se creyera que estaba hablando con una criatura real. Pues con Grogu está pasando lo mismo. Y Werner Herzog, que era uno de los villanos de la primera temporada, cuando vio a la criatura, dijo, ostras, os vais a hacer de oro con este personaje, e incluso animó a los productores de Lucasfilm a que no sustituyeran la marioneta, como estaba previsto inicialmente, por un personaje animado digital. Y al final le hicieron caso y el éxito fue inmediato. Es una serie que incluso hay gente que no ve Star Wars, que ve la serie por el muñeco, que ve la serie por Grogu. Por cierto, acabo de ver hace un rato el tráiler de lo que será la película que se estrenará en mayo y tiene muy buena pinta. Bueno, Mandalorian en Grogu. Esa seguro que vamos a verla. Además todos tenemos un Grogu en nuestra casa. El nuestro es pequeñito, es una linterna. Yo también lo tengo, sí. El nuestro es una linterna. Pero no está el otro porque se agotó.
Sí, y nosotros tenemos un animatrónico, de estos que le tocas la cabecita arriba, sí, y hace sonido, se mueve y emite también el sonido de la fuerza. De todas formas, no íbamos al Corte Inglés a jugar con él. No, al final nos lo comprábamos, sí, y nos lo traemos a casa. Ojo, con lo que has dicho del Corte Inglés es curioso. Bueno, que nos patrocine, ya que no está escuchando el Corte Inglés, seguramente a lo mejor aprovechamos. Ojalá, sí. Ojalá. Pero yo recuerdo que cuando yo era niño, yo Star Wars tardé un poco en entrar en ella, ¿vale? Porque sí, a mí me pasó igual. Sí, porque claro, yo soy del 75 y entonces, claro, la primera de Star Wars yo tenía 2 años. Entonces, éramos muy chicos, sí. Exacto, no estábamos para eso, ¿no? Yo entré a Star Wars hacia finales de los 80. Pero recuerdo que una de las cosas que primero me llamaron la atención fue precisamente pasarme por la sección de juguetes del Corte Inglés de Zaragoza y ver los muñecos originales de Kenner. Estuvimos por ahí de refilón seguramente alguna vez. Pues seguramente, alguna vez quizás nos encontramos sin saberlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo tuve el primer contacto con Star Wars a través de los juguetes, a través del merchandising de la sección de juguetes del Corte Inglés, y también te va a llamar la atención, yo también entré a Star Wars a través de un disco doble de canciones infantiles llamado Discolandia, del sello Belter, el mismo sello que patrocinó, bueno, que lanzó los discos de Parchís. Y en el último corte de ese disco había un segmento musical de El Imperio Contraataca de John Williams. Y a mí ese tema me parecía increíble. Decía, ¿qué película será esta, no? Me imaginaba mundos lejanos, tal. Y, jolín, luego cuando vi la película, John Williams se convirtió en mi compositor favorito de toda la historia. O sea, directamente, ¿no? Pues lo mío fue a través de un amigo mío que tenía hermanos más mayores, entonces por eso conozco todos los juguetes, he jugado con casi todos los juguetes de esa época. Yo solo me pude comprar de refilón a Han Solo, del Retorno del Jedi, y después en casa de mi hijo, claro, han entrado todas las minifiguritas que llegaron con respecto a en relación con la serie de televisión del Mandaloriano, que son muy pequeñitos, que sirven para organizar, nos utilizamos sobre todo para organizar una defensa y lucha contra los soldaditos de plástico, mi hijo y yo, con cañoncillos y cosas de esas. Y luego tuve la suerte de sufrir el Halcón Milenario, que lo hice entero de Lego, tardé un mes y medio porque mi hijo era muy chico para hacerlo, y luego lo donamos. Pero eso fue de gustarme montar figuras de Lego a odiarlo completamente. A odiarlo, sí, porque debe ser yo también era muy fan de Lego y esa construcción debe ser compleja de narices. Imposible. Sí, ya me imagino. Tardamos muchísimo. No sé si habrás visto este vídeo que corre por ahí por TikTok y Instagram de Harrison Ford destrozando un halcón milenario de Lego, que se le cae de las manos, hacen ahí un paripé en un programa de estos de Late Show y cuando lo ves dices, Dios mío, pero nos han enterado que esto cuesta un montón levantarlo. Sí. Bueno, pues ahora, como ya queda poquito tiempo, si te parece, cogemos el látigo del Dr. Jones y nos trasladamos al rodaje del Arca Perdida, donde nos muestra una foto en la que aparece Spielberg planificando el rodaje con maqueta y con muñequitos pequeños, sobre todo en las escenas de acción con extras. ¿Nos lo puedes explicar? Es que es curiosísimo. Sí, lo que estás mencionando es la maqueta de la excavación de Tanis, que aparece en el medio, ¿no?, de la película, la excavación donde se supone que está el Arca de la Alianza, ¿no?, en ese subsuelo en Egipto. Spielberg iba con un pequeño teleobjetivo que iba un poco como diseñando sobre todo los planos generales, ¿no? Para él fue una oportunidad muy buena esta película porque él es uno de sus directores favoritos es David Lean, y entonces se quería parecer mucho a David Lean, ¿no? Entonces en Indiana Jones, sobre todo en la primera, hay algunos elementos prestados, ¿no?, de Lawrence de Arabia, ¿no?, sobre todo. Entonces, claro, la oportunidad para un director como él dirigir en un gran escenario exterior, además un gran escenario pero grande, o sea, estamos hablando de una recreación no en Egipto sino en Túnez, porque es donde se filmaron esas escenas, de una excavación arqueológica real. Para un director esto es una golosina. Sí. Entiéndeme, o sea, imagínate. Entonces, claro,
Los del diseño de producción tenían en el estudio una maqueta que es la que se ha visto mucho esta fotografía, ¿no? De él ahí tumbado, un poco diseñando y pensando en su cabeza y luego transmitiéndolas en el storyboard, todas esas imágenes que fueron las que luego se rodaron en Túnez, ¿no? Un storyboard además con un desarrollo espectacular, no sé si habrás visto los dibujos, son increíbles, hasta tal punto que muchas de las escenas, como por ejemplo la del camión, algunos de los planos, la mayoría fueron rodados por la segunda unidad que trabajaban directamente sobre el storyboard realizado por Spielberg. Es decir, que él no dirigía directamente, pero era como una dirección indirecta, ¿no? Porque claro, había tanto que rodar y era una escena tan compleja que finalmente tenía que dejar a otros que rodaran esos planos más complejos a nivel de acción. Es curioso porque Steven Spielberg se inspiró también en el personaje de Indiana Jones a través de los cómics de Milton Caniff, sobre todo la historia de Terry y los piratas, donde se puede comprobar sobre todo a través del Templo Maldito. En el Templo Maldito hay muchos rasgos de Terry y los piratas, aunque yo creo que el Arca Perdida también tiene algún guiño a ese cómic creado por Milton Caniff. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Javier Millán, autor de Galaxia Lucas, Más allá de la fuerza, de Diablo Ediciones. Gracias a ti. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Este mes recomendamos un estreno muy esperado en cines, la película de animación Jesús Luz del Mundo, dirigida por John Saffer y Tom Bancroft. Y es que hace más de 25 años que no estrenaban una película animada sobre la vida de Jesús, solo algunas animaciones sobre su nacimiento dirigidas a los más pequeños. Es cierto que es difícil superar a la gran joya de animación El hombre que hacía milagros, ya que combinaba la técnica de stop motion con la animación en 2D para los flashbacks y parábolas y ofreció una historia muy completa de la vida y enseñanzas de Jesús desde la mirada de Tamar, la hija de Jairo, que es curada por Jesús. Sin embargo, aunque no pueda superar a la anterior en calidad y profundidad, se puede decir que esta nueva película ha colmado mis expectativas. Sus puntos fuertes son la calidad de su animación en 2D y un guión con un ritmo ágil centrado más en las curaciones, milagros y seguimiento del discipulado que en largos discursos. Incluso su ritmo es mejor en esta película que en la anterior, un poco lenta para los más pequeños. Coinciden ambas en presentar a Jesús desde los ojos de los niños, Tamar en el caso del hombre que hacía milagros y el apóstol Juan en Jesús Luz del Mundo. Y no solo es que cuenta la historia de Jesús desde la mirada de Juan, sino que también el enfoque del guión es muy joánico, arrancando con la cita bíblica, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, de Juan, y conectando la historia de la creación y la caída de Adán y Eva en el pecado y en la oscuridad con la redención del Mesías que cumplirá las promesas y que iluminará el mundo con su luz. Una historia que Salomé, la madre de Juan y Santiago, les cuenta a sus hijos para que mantengan viva la esperanza en un contexto de opresión y abusos por parte de las autoridades romanas. Ambos hermanos son muy diferentes. Santiago es el mayor, ayuda a su padre en la pesca y es trabajador y responsable. Juan, en cambio, es más torpe y soñador, pero con un corazón muy generoso. Cuando Juan presencia el milagro de las bodas de Caná, se empeña en presentar a Jesús a su hermano y a su vecino Pedro. Los hermanos Juan y Santiago, así como Pedro y Andrés, se unirán al grupo de discípulos tras la pesca milagrosa y presenciarán curaciones como la de María Magdalena, el paralítico o el criado del centurión, así como milagros como la multiplicación de panes y peces o cuando camina sobre las aguas. Es cierto que apenas hay discursos o diálogos largos sobre sus enseñanzas, pero sí gestos como lavar los pies a sus discípulos y llamamientos al servicio, al perdón y al amor, así como la parábola del buen samaritano. Los acontecimientos de la pasión se muestran muy completos y emotivos, acompañando a Juan a María, la madre de Jesús, hasta la cruz. La película culmina con la resurrección, la aparición a sus discípulos en el mar de Galilea y la ascensión, dejándoles su espíritu y enviándolos a llevar su luz al mundo. Toda una joya de cine espiritual para disfrutar en familia y en la catequesis. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa.
Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.